Daniel y el Apocalipsis de Uriah Smith 1897. Una fiel traducción del inglés al español en agosto de 2022, por el Ministerio, Clamor Final República Dominicana. Daniel en cautividad. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. 2. Y el Señor entregó en su mano a Joacim rey de Judá, con parte de los utensilios de la casa de Dios, la cual llevó a la tierra de Shinar a la casa de su Dios, y llevó los vasos a la casa del tesoro de su Dios, el sitio de Jerusalén. Con una franqueza característica de los escritores sagrados, Daniel entra de inmediato en su tema. Comienza en un estilo histórico simple, su libro, con la excepción de una porción del capítulo 2, siendo de naturaleza histórica hasta llegar al capítulo 7, cuando comienza la porción profética, más propiamente llamada. Como alguien que es consciente de decir solo una verdad bien conocida, procede inmediatamente a enunciar una variedad de detalles por los cuales su precisión podría ser probada de inmediato. Así, en los 2 versículos citados, declara 5 detalles que pretenden ser hechos históricos, que ningún escritor podría introducir en una narración ficticia. 1. Que Joacim era rey de Judá. 2. Que Nabucodonosor era rey de Babilonia. 3. Que este último vino contra el primero. 4. Que esto fue en el tercer año del reinado de Joacim. Y 5. Que Joacim fue entregado en manos de Nabucodonosor, quien tomó una parte de los vasos sagrados de la casa de Dios y los llevó a la tierra de Shinar, el país de Babilonia. Génesis 10:10. Los colocó en la casa del tesoro de su divinidad pagana. Porciones posteriores de la narración abundan igualmente en hechos históricos de naturaleza similar. Este derrocamiento de Jerusalén fue predicho por Jeremías, y se llevó a cabo de inmediato, en el año 606 a.C. Jeremías 25 del 8 al 11. Jeremías ubica este cautiverio en el 4.º año de Joacim, Daniel en el 3.º. Esta aparente discrepancia se explica por el hecho de que Nabucodonosor partió en su expedición cerca del final del 3.er año de Joacim, desde cuyo punto cuenta Daniel. Pero no logró la subyugación de Jerusalén hasta alrededor del 9.º mes del año siguiente, y desde este año cuenta Jeremías. Prideaux, volumen 1, página 99 y 100. Joacim, aunque atado con el propósito de ser llevado a Babilonia, habiéndose humillado, se le permitió permanecer como gobernante en Jerusalén, tributario del rey de Babilonia. Esta fue la primera vez que Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor. 2 veces después, la ciudad, habiéndose rebelado, fue capturada por el mismo rey, siendo tratada con más severidad cada vez que sucedía. De estos derrocamientos posteriores, el primero fue bajo Joaquín, hijo de Joacim, en el año 599 AC, cuando todos los vasos sagrados fueron tomados o destruidos, y los mejores de los habitantes, con el rey, fueron llevados al cautiverio. El segundo fue bajo Sedequías, cuando la ciudad soportó el asedio más formidable que jamás haya sufrido, excepto por Tito, en el año 70 después de Cristo. Durante los 2 años que duró este sitio, los habitantes de la ciudad sufrieron todos los horrores de una hambruna extrema. Finalmente, la guarnición y el rey, que intentaban escapar de la ciudad, fueron capturados por los caldeos. Los hijos del rey fueron asesinados ante su rostro. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Babilonia. Y así se cumplió la predicción de Ezequiel, quien declaró que sería llevado a Babilonia y moriría allí, pero sin embargo no vería el lugar. Ezequiel 12:13. La ciudad y el templo fueron en ese momento completamente destruidos, y toda la población de la ciudad y el país, con la excepción de unos pocos labradores, fueron llevados cautivos a Babilonia, en el año 588 AC. Tal fue el testimonio pasajero de Dios contra el pecado. No es que los caldeos fueran los favoritos del cielo, sino que Dios se sirvió de ellos para castigar las iniquidades de su pueblo. Si los israelitas hubieran sido fieles a Dios y hubieran guardado su sábado, Jerusalén habría permanecido para siempre. Jeremías 17, del 24 al 27. Pero ellos se apartaron de él, y él los abandonó. Primero profanaron los vasos sagrados por el pecado, al introducir entre ellos ídolos paganos. Y luego los profanó con juicios, al dejarlos ir como trofeos a los templos paganos en el extranjero. Cautivos hebreos en Babilonia. Durante estos días de angustia y angustia sobre Jerusalén, Daniel y sus compañeros fueron alimentados e instruidos en el palacio del rey de Babilonia. Y aunque cautivos en una tierra extraña, sin duda estaban en algunos aspectos mucho más favorablemente situados de lo que podrían haber estado en su país natal. Daniel 1, del 3 al 5. Y el rey dijo a Aspenaz, maestro de sus eunucos, que trajera a algunos de los hijos de Israel, y de la simiente del rey, y de los príncipes. 4.
Niños en quienes no había defecto, sino bien parecidos, y hábiles en toda sabiduría, y astutos en conocimiento, y entendidos en ciencia, y tales que tenían habilidad en ellos para pararse en el palacio del rey, y a quienes pudieran enseñar el aprendizaje y la lengua de los caldeos. 5. Y el rey les señaló una provisión diaria de la comida del rey, y del vino que él bebía, alimentándolos así por 3 años, para que al cabo de ellos pudieran presentarse ante el rey. Tenemos en estos versículos el registro del probable cumplimiento del anuncio de juicios venideros hecho al rey Ezequías por el profeta Isaías, más de 100 años antes. Cuando este rey hubo mostrado con vanagloria a los mensajeros del rey de Babilonia todos los tesoros y cosas sagradas de su palacio y reino, se le dijo que todas estas cosas buenas debían ser llevadas como trofeos a la ciudad de Babilonia, y no debía quedar nada. Y que aún sus propios hijos, su descendencia, serían llevados y serían eunucos en el palacio del rey allí. Segunda de Reyes 20, del 14 al 18. Es probable que Daniel y sus compañeros fueran tratados como indica la profecía. Al menos no sabemos nada de su posteridad, que puede explicarse más fácilmente con esta hipótesis que con cualquier otra, aunque algunos piensan que el término eunuco había llegado a significar cargo más que condición. La palabra hijos, tal como se aplica a estos cautivos, no debe limitarse al sentido al que se limita en la actualidad. Incluyó a la juventud también. Y aprendemos del registro que estos niños ya eran hábiles en toda sabiduría, astutos en conocimiento y entendidos en ciencia, y tenían habilidad en ellos para estar de pie en el palacio del rey. En otras palabras, ya habían adquirido un buen grado de educación, y sus facultades físicas y mentales estaban tan desarrolladas que un hábil lector de la naturaleza humana podría formarse una estimación bastante precisa de sus capacidades. Se supone que tenían unos 18 o 20 años. En el trato que recibieron estos cautivos hebreos, vemos un ejemplo de la política sabia y la liberalidad del rey naciente, Nabucodonosor. 1. En lugar de elegir, como muchos reyes de tiempos posteriores, medios para la satisfacción de los bajos y bajos deseos, eligió a jóvenes que debían ser educados en todos los asuntos pertenecientes al reino, para que pudiera tener una ayuda eficaz en la administración de sus asuntos. 2. Les asignó provisión diaria de su propia carne y vino. En lugar de la comida tosca que algunos habrían considerado lo suficientemente buena para los cautivos, les ofreció sus propias viandas reales. Por el espacio de 3 años, tuvieron todas las ventajas que el rey no podía permitirse. Aunque cautivos, eran hijos reales, y el rey humano de los caldeos los trataba como tales. Puede surgir la pregunta de por qué estas personas fueron seleccionadas para tomar parte, después de una preparación adecuada, en los asuntos del reino. ¿No había suficientes babilonios nativos para ocupar estos puestos de confianza y honor? No pudo haber sido por otra razón que la de que los jóvenes caldeos no podían competir con los de Israel en las calificaciones, tanto mentales como físicas, necesarias para tal puesto. Daniel 1, del 6 al 7. Y entre estos estaban los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quien el príncipe de los eunucos dio nombres, porque dio a Daniel el nombre de Beltsasar, ya Ananías, de Sadrac, ya Misael, de Mesac, ya Azarías, de Abed-Nego, nuevos nombres para Daniel y sus compañeros. Este cambio de nombres se debió probablemente al significado de las palabras. Así, Daniel significó, en hebreo, Dios es mi juez. Ananías, don del Señor. Misael, el que es un Dios fuerte. Y Azarías, ayuda del Señor. Estos nombres, teniendo cada uno alguna referencia al Dios verdadero y significando alguna conexión con su adoración, fueron cambiados a nombres cuya definición guardaba una relación similar con las divinidades paganas y la adoración de los caldeos. Así Beltsasar, el nombre dado a Daniel, significa guardián de los tesoros escondidos de Bel. Sadrac, inspiración del sol, que adoraban los caldeos. Mesac, de la diosa Shaka, bajo cuyo nombre se adoraba a Venus. Y Abed-Nego, siervo del fuego resplandeciente al que también adoraban. Daniel 1, del 8 al 16. Pero Daniel se propuso en su corazón que no se contaminaría con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminara. Ahora bien, Dios había traído a Daniel al favor y al tierno amor del príncipe de los eunucos. Y el príncipe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que había ordenado tu comida y tu bebida. Porque ¿por qué ha de ver vuestros rostros peores que los de los niños que son de vuestra especie? Entonces haréis que exponga mi cabeza al rey. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el príncipe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
pon a prueba a tus siervos, te ruego, 10 días, y que nos den legumbres para comer, y agua para beber. Miren, pues, nuestros rostros delante de ti, y los rostros de los niños que comen de la porción de la comida del rey. Y como ves, haz con tus siervos. Así que él les consintió en este asunto, y los probó por 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos más hermoso y más gordo que el de todos los niños que comían de la porción de la comida del rey. Así les quitó Melzar la porción de su carne, y el vino que debían beber, y les dio pulso. Nabucodonosor aparece en este registro maravillosamente libre de fanatismo. Parece que no tomó ningún medio para obligar a sus cautivos reales a cambiar de religión. Siempre que tuvieran alguna religión, parecía estar satisfecho, fuera la religión que profesaba o no. Y aunque sus nombres habían sido cambiados para indicar alguna conexión con el culto pagano, esto puede haber sido más para evitar el uso de nombres judíos por parte de los caldeos que para indicar algún cambio de sentimiento o práctica por parte de aquellos a quienes se les dieron estos nombres. La alimentación de Daniel. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey ni con su vino. Daniel tenía otras razones para este proceder además del simple efecto de tal dieta sobre su sistema físico, aunque obtendría una gran ventaja a este respecto de la comida que se proponía adoptar. Pero ocurría con frecuencia que la carne que usaban los reyes y príncipes de las naciones paganas, que a menudo eran los sumos sacerdotes de su religión, se ofrecía primero en sacrificio a los ídolos, y el vino que usaban se derramaba como libación ante ellos. Y de nuevo, parte de la carne de la que hacían uso, fue declarada impura por la ley judía. Y por cualquiera de estos motivos, Daniel no podía, de acuerdo con su religión, participar de estos artículos. Por lo tanto, pidió, no por un temperamento malhumorado o hosco, sino por escrúpulos de conciencia, que no se le obligara a contaminarse. Y respetuosamente hizo saber su petición al oficial correspondiente. El príncipe de los eunucos temía conceder la petición de Daniel, ya que el mismo rey había designado su comida. Esto muestra el gran interés personal que el rey tenía en estas personas. No los entregó en manos de sus siervos, diciéndoles que los cuidaran de la mejor manera, sin entrar él mismo en detalles. Pero él mismo ordenó su comida y bebida. Y esto era de una especie que honestamente se suponía que sería mejor para ellos, ya que el príncipe de los eunucos pensó que una desviación de él los haría más pobres en carne y menos rubicundos de semblante que los que continuaron. Y así se le haría rendir cuentas por el descuido o el maltrato de ellos, y así perdería la cabeza. Sin embargo, estaba igualmente bien entendido que si mantenían buenas condiciones físicas, el rey no se opondría a los medios utilizados, aunque pudiera ser contrario a su propia dirección expresa. Parece que el objetivo sincero del rey era asegurar en ellos, por cualquier medio posible, el mejor desarrollo mental y físico que pudiera lograrse. Cuán diferente es esto del fanatismo y la tiranía que por lo general ejercen un control supremo sobre los corazones de aquellos que están revestidos de un poder absoluto. En el carácter de Nabucodonosor encontraremos muchas cosas dignas de nuestra mayor admiración. Daniel pidió legumbres y agua para él y sus 3 compañeros. Las legumbres son un alimento vegetal del tipo de las leguminosas, como los guisantes, los frijoles, etc. Baxter dice, Ceroin denota todas las plantas leguminosas, que no se cosechan, sino que se tiran o se arrancan, que, aunque saludables, no fueron calculadas naturalmente para engordarlas en carne que los demás. Después de 10 días de prueba de esta dieta que resultó favorable, se les permitió continuarla durante todo el curso de su entrenamiento para los deberes del palacio. Su aumento de carne y mejora en el semblante que tuvo lugar durante estos 10 días difícilmente puede atribuirse al resultado natural de la dieta, porque difícilmente produciría efectos tan marcados en tan poco tiempo. ¿No es mucho más natural concluir que este resultado fue producido por una interposición especial del Señor, como muestra de su aprobación del curso en el que habían entrado, curso que, si se perseveraba en él, con el transcurso del tiempo conduciría a el mismo resultado a través de la operación natural de las leyes de su ser? Daniel 1, del 17 al 21. En cuanto a estos 4 niños, Dios les dio conocimiento y destreza en toda ciencia y sabiduría. Y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Ahora bien, al final de los días que el rey había dicho que los había de traer, entonces el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por tanto, se presentaron ante el rey. Y en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les preguntó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro, después de estudiar 3 años. Solo a Daniel parece haberse encomendado el entendimiento en visiones y sueños. Pero el trato del Señor con Daniel a este respecto no prueba que los demás sean menos aceptados a sus ojos. La preservación en medio del horno de fuego fue la mejor evidencia del favor divino que pudieron haber tenido. Daniel probablemente tenía algunas cualidades naturales que lo capacitaban peculiarmente para este trabajo especial. El mismo interés personal en estos individuos manifestado hasta ahora por el rey, aún continuaba manteniendo. Al cabo de los 3 años, los convocó a una entrevista personal. Debía saber por sí mismo cómo les había ido y qué habilidad habían adquirido. Esta entrevista también muestra que el rey era un hombre muy versado en todas las artes y ciencias de los caldeos, de lo contrario no habría estado calificado para examinar a otros en esto. En consecuencia, reconociendo el mérito dondequiera que lo viera, sin distinción de religión o nacionalidad, los reconoció 10 veces superiores a cualquiera de su propia tierra. Y se añade que Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Este es un ejemplo del uso un tanto singular de la palabra hasta, o hasta, que ocasionalmente ocurre en los escritos sagrados. No significa que no continuó más allá del primer año de Ciro, porque vivió algunos años después del comienzo de su reinado. Pero este es el momento al que el escritor deseaba dirigir una atención especial, ya que trajo la liberación de los judíos cautivos. Un uso similar de la palabra se encuentra en Salmo 112, 8 y Mateo 5, 18. Esto fue Daniel y el Apocalipsis de Uriah Smith 1897. Una fiel traducción del inglés al español en agosto de 2022, por el Ministerio, Clamor Final República Dominicana. Daniel en cautividad capítulo 1. No olvides suscribirte.